Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Llegamos hoy al último mensaje de la iglesia de la Odisea. De las 7, esta es la última. Un estado realmente lamentable, muy triste encontrar a esta iglesia en la situación en la que se encontraba. Y vamos a leer en primer lugar el mensaje que el Señor le envía a través de Juan a esta congregación. Y después vamos a reflexionar sobre qué es lo que realmente le estaba ocurriendo a la iglesia y por qué llegó a esa situación tan caótica y tan lamentable. En Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 14, encontramos el mensaje que dice así: Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y finalmente, la exhortación que reciben todas y cada una de las iglesias del Apocalipsis, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis queridos hermanos, no se llega a esta situación de la noche a la mañana. Nadie está hoy ardiendo para el Señor y mañana está totalmente separado de sus caminos sin querer saber absolutamente nada. Hay un proceso. Y seguramente la iglesia de la Odisea, como también otras congregaciones, denominaciones o creyentes, han entrado en un proceso que les va a llevar o le ha llevado ya a una situación lamentable en cuanto a su relación con el Señor. Viven de las glorias del pasado, de lo que hicieron los primeros pioneros, de los que hicieron los misioneros cuando trajeron el Evangelio a ese país, a esa ciudad o a ese pueblo. Ellos son los herederos de aquel trabajo, de aquel esfuerzo, de aquel sacrificio arduo y costoso de aquellas personas, de aquellas familias que trabajaron y dieron su vida por la causa del Evangelio, pero ellos simplemente heredaron toda aquella gloria, todo aquel patrimonio en algunos casos, y al bajar la guardia, al no seguir con ese espíritu pionero, con ese espíritu emprendedor de querer extender el reino, se acomodaron y simplemente fueron apagándose y diluyéndose en el tiempo. La iglesia de la Odisea tenía un concepto de sí misma totalmente equivocada. Ellos decían, no tenemos necesidad de nada, nos hemos enriquecido. ¿Cómo puede una iglesia hablar así? ¿Cómo puede un creyente sentirse tan autosuficiente que puede decirle al mismísimo Señor, dueño y amo de la iglesia, no tenemos necesidad de nada? Pero en esa frase, no tenemos necesidad de nada, me da que incluyen incluso hasta la misma presencia del Señor, porque la habían perdido. Tal vez creían que tenían la presencia del Señor, el respaldo de Dios, pero se equivocaban rotundamente. La Biblia dice, y es aquí en este contexto en el que aparece esta frase, no en otro: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si el Señor ya no estaba dentro de esa congregación, si el Señor ya no respaldaba a esa iglesia local, entonces ¿a quién le cantaban? ¿A quién adoraban? Las cosas que hacían, ¿a quién se las hacían? Porque ya el Señor no estaba respaldando la vida de esa congregación. Me recuerda todo esto un poco a la vida del rey Saúl. Ya sé que es en otro contexto, en otro tiempo de la historia, pero el rey Saúl dice que perdió el Espíritu de Dios y no se dio cuenta. Estaba tan metido en ese odio, en esos celos amargos contra David,
que lo más valioso que puede tener un ser humano, que es la presencia, el respaldo del Señor, se le fue de su vida, lo perdió y ni siquiera se percató de ello. No se dio cuenta. Es tremendamente lamentable cómo hay personas que incluso trabajan para el Dios de la obra, pero se han olvidado de que lo importante no es tanto lo que hagamos para Él, sino que realmente aquí lo que importa es qué es lo que Dios quiere que haga y qué es lo que el Señor no quiere que haga ni invierta ni un minuto de mi tiempo. La iglesia de la Odisea había perdido la sensibilidad espiritual. Habían perdido la visión espiritual. De ahí que el Señor les diga, unjan vuestros ojos con colirio para que puedan ver. Porque evidentemente la ceguera de la iglesia era descomunal. Ni siquiera se habían dado cuenta de que el Señor ya no estaba entre ellos. Sin embargo, le habían dado una importancia al patrimonio, a tener muchas cosas. Y eso ocurre lamentablemente con muchas iglesias que han crecido, que han logrado tener muchísimo patrimonio en terrenos, en propiedades, en fincas, en iglesias, y se olvidan que todo eso, sin la presencia, sin la gloria del Señor, no sirve absolutamente para nada. Dice Proverbios, más vale bocado seco y en paz que casa pues llena de provisión sin la bendición de Dios. En otras palabras, no estoy diciendo que sea malo tener un patrimonio, tener propiedades, tener cosas que se utilicen para la obra del Señor. Pero cuando ponemos nuestra confianza, cuando nos creemos fuertes e importantes por lo que tenemos y no tanto por lo que somos, estamos teniendo la misma actitud de la iglesia de la Odisea. Y es muy fácil, ¿saben? Es muy fácil cuando una iglesia es tremendamente próspera y ya tiene muchos años y han extendido su denominación o su iglesia por muchos estados o por muchos países, sentirse un tanto orgullosos de lo que tienen, pero que el Señor nos guarde y seamos como aquella iglesia de la cual hablábamos ayer, a la cual le decía el Señor, aunque tienen poca fuerza, nuestra fuerza no está en lo que tenemos, nuestra fuerza está en nuestro Dios. Y David no era rey, pero tenía la unción, tenía el respaldo del Señor. Dios estaba con él. Saúl era rey, tenía soldados, tenía un palacio, tenía todo lo que puede desear y tener un hombre en esta vida, pero no tenía la bendición de Dios. Vamos a preguntarnos en este día si lo que tenemos es sinónimo de que la bendición de Dios, de que el Señor mismo está con nosotros. Porque no confundamos, no toda bendición viene de parte de Dios. No todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Cuidado, porque esto es un terreno muy sutil, muy delicado, y podemos poner nuestra mirada en el patrimonio, en lo material, en lo que tenemos, y nos podemos enfriar de una forma tremenda. El problema de la iglesia de la Odisea, fundamentalmente, era la tibieza. Ni entraban ni salían, ni estaban fríos ni estaban calientes. Era una tibieza, una indiferencia, una apatía total y absoluta. Es un pecado terrible cuando creemos que estamos bien y estamos realmente mal delante del Señor. La expresión que utiliza el Señor en esta iglesia es tremenda. Te vomitaré de mi boca. Le produce náuseas al Señor este tipo de gente. La gente que no termina de definirse. Están un poco en el mundo, pero también quieren estar un poco en la iglesia del Señor. Quieren disfrutar, entre comillas, de las cosas del Señor, pero también quieren disfrutar de las cosas del mundo. Y eso Dios no lo va a tolerar más tiempo. Este tiempo de confinamiento ha servido para sacudir y exhortar a más de uno, a más de una congregación, a más de un ministerio, para que nos demos cuenta de que no podemos seguir en esa situación como si fuéramos profesionales del ministerio. Personas que reciben una paga, un sueldo, una ayuda y ya creemos que lo tenemos todo y nos acomodamos. No, mis queridos hermanos. Dios nos manda a trabajar, a esforzarnos, a luchar por el reino. Con mucha gente o con poca gente. Con la iglesia abierta o con la iglesia cerrada. Da igual. Lo importante es que el fuego de Dios no deje de arder en nuestros corazones. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Encontramos ese texto en el Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva, hijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
Vamos a echarle leña al fuego. Vamos a renovarnos en el Señor. Vamos a doblar la guardia, mis queridos hermanos y amigos. Y que no nos pase lamentablemente lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Vamos a oír lo que hoy nos dice el Espíritu Santo. Levántate, hermano y hermana. Déjate de lloriquear, déjate de lamentarte. Pon tu mirada en el Señor, pon tu mano en el arado. Deja el mundo, renuncia a todo aquello que te ha robado tiempo, que te ha robado energía, que te ha robado recursos. Y pon tu mirada en el Señor y ponte en serio, ponte alineado con el Señor y no permitas que ninguna distracción te desplace y te despiste de tu obligación como cristiano, como siervo, como sierva de Dios. Vamos a orar en esta mañana, mis queridos hermanos, para que el Señor, con este último mensaje a la iglesia de la Odisea, despierte nuestras conciencias y nos demos cuenta de una vez por todas que ha llegado el momento, ha llegado la hora en la que ya no sirve estar a medias tintas. Todo o nada, o estás conmigo o estás contra mí. Eso creo que nos dice el Señor a todos nosotros en esta mañana. Oremos pues al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por este privilegio tan grande y maravilloso que nos das cada día de empezar el día contigo con estos devocionales. Pido tu bendición para tu amada iglesia. Avívala, Señor, sacúdela, despierta, levanta a tu amada iglesia en todas las naciones sobre la faz de la tierra, Señor, y que aprovechemos el tiempo, porque los tiempos se acortan y son malos. Pero, Señor, quita la tibieza, la indiferencia, la apatía de nuestros corazones, el acomodamiento, y que nos demos cuenta de que cada día es un día nuevo, que tenemos que esforzarnos y pelear la buena batalla. Que nada ni nadie, Señor, apague el fuego de nuestros corazones y que tú seas lo primero y más importante en nuestras vidas. Encomendamos nuestras vidas y este día hoy a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, mañana comenzaremos otra serie de devocionales. Hasta aquí la serie de las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Que Dios les bendiga y que tengan todos ustedes un día lleno de la paz y de la bendición del Señor.